Hoy, hermanos, vamos a comenzar, más bien vamos a dar continuidad a lo que ya habíamos visto la semana pasada. La semana pasada, hermanos, vimos cómo Ruth, capítulo 1, en el versículo 22, va a culminar haciendo mención que ambas mujeres van a llegar al tiempo de la siega de la semana. Y este acto, hermanos, debemos de saber que cada palabra que tenemos en la palabra de Dios tiene importancia. Nada debe de ser desechado. El hecho de que estas mujeres hayan llegado en el tiempo de la semana es importante de considerar, ya que en este espacio es donde Dios va a ejecutar precisamente su plan de redención sobre Noemí y sobre Ruth, a través, hermanos, de lo que se conoce como un pariente. Pero lo que realmente es importante mirar en lo que estamos viendo a través de la palabra de Dios es la intervención de Dios. Es decir, cómo Dios está involucrado en cada aspecto de este plan que Él mismo ha diseñado. Cómo, bajo el entendimiento de todo lo que les está sucediendo, es para la manifestación plena de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Debemos de ver, hermanos, todo esto a la luz de Cristo. Si tú te quedas solamente con las personas y lo que les pasó, hermano, eso es lo que a nosotros nos debería de servir para poder ver lo que ellos miraron. El plan de Dios hacia la persona de Cristo. El retorno y la estadía en Belén, hermanos, por parte de Noemí y de su nuera, no va a ser de todo fácil, como lo sabemos. A mí dijimos en la palabra de Dios, por capítulo 1, versículo 21, ella se fue llena, pero ahora va a regresar vacía. Va a existir un abismo en el corazón de Noemí. Ahora, imagínate poder volver a ese lugar donde habitaba junto a su familia, junto a su esposo, junto a sus hijos. Y ahora, sin lugar a dudas, los recuerdos van a llegar a su mente. La pérdida física y los recuerdos emocionales y mentales van a ser parte de esa nueva vida que aparentemente ella va a tener. Pero, hermanos, Dios tiene algo preparado para ellos. Dios está involucrado, hermanos. Dios no les ha abandonado. Por lo tanto, vamos a estar dando entonces continuidad en el libro de Ruth, en el capítulo 2, y vamos a ver todo el capítulo 2. La enseñanza de esta mañana, hermanos, lleva por nombre habitando bajo la providencia de Dios. Ruth, capítulo 2, en el versículo 1, dice la palabra de Dios. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Esta parte de la escritura, hermanos, puede pasar de manera desapercibida para un lector contemporáneo, para un lector normal. Puede que solo lo vea como una introducción de lo que ya pasó en el capítulo 1 y ahora necesita un puente, necesita un eslabón para poder unir al capítulo 2. ¿Sale? Pero hemos de recordar a la audiencia original a la cual se les está hablando. Esto es al pueblo de Israel. Noemí y su nuera eran viudas. Estaban desamparadas, obviamente, de marido y de hijos. Pero, hermanos, no estaban desamparadas de Dios. Nos podrá faltar todo, hermanos, en esta vida. Pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Es suficiente. Por lo tanto, la ley de Dios, la cual fue dada a través de Moisés, le va a dar un cuidado especial a estas viudas que regresan a la ciudad de Belén. Es decir, Dios mismo es el que va a cuidar de ellas. Realmente a los ojos de los hombres están desamparadas, pero ante de los ojos de Dios, ellas lo tienen todo. Este especial cuidado, hermanos, se va a manifestar mediante la ley divina. Debería de ser proveído, obviamente, por el pariente más cercano al fallecido. En este caso, como dice el capítulo 1, por Boaz, quien era pariente de Elimelech, el cual era marido de Noemí. Boaz va a ser el responsable
de redimir a la familia de Elimelech. Y algo importante, hermanos, es que el autor nos está haciendo o nos va a querer dar a entender es la importancia que tienen los nombres en este libro. Nombre de Booz quiere decir en él hay fortaleza. La escritura lo describe como un hombre rico porque tiene a cargo a sus mayordomos, a su gente. Tiene campo el cual está trabajando. También lo describe como un hombre influyente dentro de la nación de Israel. Cuando él va a dar ese paso de redimir, él se va a sentar en las puertas, ¿sí? Se va a sentar en las puertas y normalmente en las puertas solamente se sientan aquellos hombres que tienen autoridad. ¿Sí? Entonces, él es un hombre que tiene autoridad, que tiene poder dentro de la nación de Israel. Pero no debemos de ser simplistas al mirar estas características, hermano, las cuales obviamente sabemos que en las manos de Dios son de bendición. La fortaleza de Booz, como su nombre mismo lo dice, debe de examinarse siempre y cualquier cosa, hermanos, en la palabra de Dios, debe de examinarse bajo el carácter del verdadero Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4 nos va a decir que Booz vino de Belén y al llegar bendice a su pueblo. En el versículo 5 nos va a estar diciendo que está al tanto de aquellos que llegan a su tierra. En el versículo 8 nos va a decir que Booz va a extender de misericordia al extranjero. El versículo 9 y 10 va a mandar a estar en paz y va a suplir las necesidades físicas y espirituales de Ruth. Y en el versículo 11 nos va a dar a conocer la vida, que él conoce, la vida de cada persona. Hermano, ¿no es esto lo mismo que hace nuestro Señor Jesucristo? ¿No son las mismas características que él tiene? Él vino de la tierra de Belén para bendecir a su pueblo y va a extender de su misericordia con aquellos que fuimos extranjeros. Nos va a ofrecer seguridad y paz dentro de nuestra salvación. Esta, hermanos, es la fortaleza que debe de haber dentro del pueblo de Dios. Hombres comprometidos realmente con el pacto del Señor. El versículo 2 dice la Escritura: y Ruth la Moabita dijo a Noemí: ruego que me dejes ir al campo y recogeré espinas en pos de aquel a cuyos ojos hay gracia. Y ella le respondió: ve y camina. Este acto de súplica, hermanos, de Noemí nos puede indicar que ella tenía un gran respeto y cuidado hacia su suegra. Ella no solamente iba a salir, ella estaba joven, recuerden. Puede que tuviese las tentaciones de cualquier joven, ¿sí? Ya pudo haber salido a ese lugar para ver a quién conocía, o para ver a algún chico por ahí, para ver si podía encontrar a alguien. Pero ella salió con una esperanza, hermano. Ella le dice: déjame ir al campo. Palabras que probablemente en ese momento no los consideró de manera inmediata. Pues como dijimos, ella, al ser una mujer joven, y recuerden que el libro de Ruth se desarrolla en el tiempo de quién, de los jueces. Entonces hay maldad, hermano, hay inmoralidad en esa nación de Israel. Ella es joven, es extranjera, por lo tanto el pueblo de Israel puede ser que algún hombre o hombres la pudiesen tomar, pero su confianza, hermanos, y esperanza no iban a ser interrumpidas por las adversidades externas. Ella salió con la seguridad de poder hallar a alguien en el cual hallar a bendición. ¿Sí? La manifestación, hermanos, de este acto de fe se debe obviamente a que Ruth tiene su confianza en el Señor. Recuerden que en el capítulo 1, ella le va a decir a Noemí: no me ruegues que te deje y aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Ella, hermanos, esta Ruth, tiene su confianza en Dios. En Él es en el que ha creído. Ella ha escuchado maravillas. Imagínate cuando se casó, las cosas que ella pudo escuchar junto a su esposo, con su suegra en el camino, en el tiempo que llegó a la nación de Belén, a la nación de Israel, en la ciudad de Belén. Ella tuvo que haber escuchado el testimonio de este Dios, del pueblo de Israel, cómo obró. Por lo tanto, ella sale confiada en esa esperanza. ¿Sí?
Dios va a decir, ella probablemente hubiese en su mente, si Dios proveyó alimento al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, ¿qué es para Dios unas cuantas espigas? ¿Qué significa para Dios solamente un poco de ese alimento? Ruth sabía inclusive la ley de Dios, sabía lo que ella decía y los beneficios que tenía para aquellas personas que venían y se acogían a la nación de Israel. ¿Por qué, hermanos? Puedes ir a Levítico, capítulo 19, en el versículo 9 y en el versículo 10, Dios había dado una ley, y esta ley, Ruth la conocía. Dice la Escritura, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué es lo que tenía Ruth en la mente? La ley de Dios. Conocía la palabra del Señor. Ella sabía que había sido acogida en la nación de Israel y que había una ley en el Pentateuco que decía que aquel momento en el cual la mies iba a ser recogida no debería de ser recogida del todo. Deberían de dejar algo para quién, para el pobre y para el extranjero. ¿Vale? Ella iba por esas pequeñas espigas, hermano. Ella acudió obviamente con los ojos de su alma, que iba y salió solamente en la esperanza de poder hallar algo. Se presentó, hermanos, con esa llave que nos abre el corazón de Dios, con esa llave de la fe, la cual abrió las misericordias de aquel ante cuyos ojos halló gracia. Si la nación de Israel obedecía o no al dejar las espigas, allá ellos. Ruth iba por una promesa que había visto en la palabra de Dios. Ruth puso su confianza en el Señor y eso fue suficiente. La perfección de la ley de Dios y su soberanía, hermanos, nosotros la podemos ver, inclusive que aún hasta para recoger espigas hay palabra de Dios. Todo esto ocupa a nuestro Señor. En el versículo 3, hermanos, nos va a decir que fue y llegó y espigó en los campos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Mientras Ruth, hermanos, debes de verla cómo va, sale de la casa de su suegra, cómo va caminando y va llegando a los campos. Ella en ese momento está inspeccionando cada uno de ellos. ¿Cuál de ellos sería el adecuado para poder meterse, pedir permiso y poder espigar? Dios, obviamente, esto ya lo tenía considerado. Por supuesto que nunca se imaginó a quién le pertenecía el lugar a donde llegó. ¿Sí? Porque la Escritura nos dice que aquella porción de campo le pertenecía a vos. Ella no lo sabía hasta ese momento, hermano. La providencia de Dios la condujo exactamente a donde Dios quería que estuviera, en la propiedad del familiar que podía redimir. ¿Verdad? Casualidad o providencia, hermano. O suerte, como dicen por ahí. Para el que no cree, para el incrédulo, para el que todavía no tiene la confianza en Cristo, es casualidad o suerte. Mas para aquel que ha creído, tiene y lo conoce como el nombre de providencia de Dios. Hasta ese momento Ruth no lo sabe, dijimos. Pero esta acción también tiene que ver con el plan redentor de Dios. Él empieza a trazar y armar esa obra que va a hacer. Hermanos, si nosotros debemos de considerar lo que Ruth está haciendo, porque aparentemente ella sale sola, se dirige sola y se ingresa sola delante de este campo. Pero lo que no debemos de olvidar, hermanos, es la promesa que Dios dio a su pueblo en Deuteronomio 1:31. Y en el desierto, dice el Señor, has visto que el Señor te ha traído. Como trae el hombre a su hijo. ¿Y cómo trae el hombre a su hijo pequeño? De la mano, cuidándolo y protegiendo. De esa misma manera el Señor la llevó a través de esa mano invisible que se llama providencia para poder introducir en ese lugar y poder hallarse dentro de las propiedades de Dios.
El versículo 4 dice: He aquí, voz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con ustedes. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Hermanos, necesitamos más evidencia del acto redentor de Dios. No creemos en las casualidades o en la suerte. Entonces, ¿cómo te explicas? En ese mismo momento, vos va llegando de Belén y acude a supervisar a sus hijos. Solo la mano de Dios pudo haber obrado para que de una manera sobrenatural y perfecta todos los acontecimientos que le sucedieron tanto a Ruth por un lado y a Booz por el otro lado, en ese momento obraran para que pudiesen llegar a ese mismo lugar. ¿Y quién hace eso posible? Solamente el Señor. Solamente Dios es quien puede hacerlo. Por tanto, todas las cosas que nos acontecen, hermanos, no son casualidad. Es la mano de Dios sobre nuestras vidas. Esto, hermanos, nos va a enseñar que Él es el responsable de su propio diseño. Él va a establecer los tiempos, de Él son los designios, de Él es el cumplimiento de las promesas, y que el hombre, hermano, debe de aceptar que está en un mundo que no conoce. Y aquello que conoce es providencialmente mostrado por la mano del Señor. Menos que Dios lo revele, el hombre no lo puede entender, sino hasta que Dios lo dé a conocer. Vos, hermanos, tiene el carácter piadoso que va a distinguir a los hijos de Dios. Su salutación a su mayordomo también lo va a demostrar. Cuando él llega y saluda y dice: Jehová les bendiga, ellos van a responder en esa misma proporción y va a decir: Jehová también te bendiga. Es un hombre que conoce a su gente, que está acá. Los versículos 5 y 6, hermanos, nos va a decir que vos va a tener identificada a su gente. Él la conoce. Él es el dueño de esa propiedad. Sabe quién está con él. Pero ese día que va a llegar, va a haber alguien que no conoce. Y su pregunta, obviamente, va a ser directamente relacionada con esta mujer, Ruth. Él le va a preguntar a su mayordomo en el versículo 5, ¿de quién es esta joven? Noten, hermanos, que vos no está interesado en saber su nombre. ¿Ok? Él no está interesado en saber cómo se llama esa joven. Él está preguntando de quién es esta joven. Mayordomo, hermanos, lo que vos le está preguntando al mayordomo es: ¿de dónde viene y quién es su familia? Esto se difiere, obviamente, por la respuesta que va a dar el mayordomo en el versículo 6. El empleado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. ¿Ven cómo el mayordomo no le dice su nombre? Solamente le dice: ella es ¿quién? La joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y hermanos, a veces, como cristianos, delante de los ojos que nos conocen y saben nuestras historias pasadas, seguimos siendo las mismas personas que conocen. Este es tal, ¿sí?, que siempre ha estado en tal parte y se dedica a eso. Pero lo que debes de conocer, hermano, es que realmente el testimonio que te debes de contar es el testimonio que tiene Dios sobre ti. Porque es más adelante lo que vamos a ver. Delante de los hombres, hermanos, seguimos siendo las mismas personas. Sin embargo, ante los ojos correctos, ante los ojos de Dios, somos hombres y mujeres transformados por la obra del Espíritu Santo. En el versículo 7, hermanos, va a decir, en este caso el mayordomo le está informando a vos y le va a decir que Noemí le dijo: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Hermanos, nosotros lo que estamos viendo en este informe que le está dando el mayordomo es que también lo que está haciendo es dándole a conocer el carácter de Ruth.
cómo es Él. Y ahí nosotros la tenemos. Meramente en un acto de humildad, ¿qué es lo que hizo Ruth? Pidió permiso. ¿Y por qué pidió permiso? Dijimos porque en el versículo 2, capítulo 2, dijimos que ella conocía la palabra de Dios. Sabía que la ley de Dios decía que debían de dejar espigas. En segundo lugar, hermanos, vemos que también tenía, obviamente esto ya lo dijimos, la ley de Dios sobre, en este caso, ya no sobre los pobres y los extranjeros, sino también sobre quiénes, sobre las viudas, porque ella era una mujer viuda. Acompáñame a Deuteronomio, capítulo 24, versículos 19 al 21, 22, dice la Escritura: cuando ciegues tu mies en tu campo y mires alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Puede ser que Ruth se encontraba gavillas ya atrás. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Hermanos, ella no estaba pidiendo nada que Dios mismo no haya autorizado. Ella estaba apelando a la palabra de Dios. Este informe también nos notifica de su ardua labor y compromiso por sus deberes. Ella ha estado trabajando todo este tiempo en este campo, le dice el mayordomo. Le está diciendo el mayordomo es: Ruth ha estado tanto tiempo en este campo que parece que vive aquí. Parece que ella que habita en este lugar. Ella se acogió a esta nación, ¿verdad? Dios la injertó en una nación donde ella era extranjera. Por tanto, nosotros debemos de considerar, hermanos, si realmente nosotros estamos laborando realmente como ella lo estaba haciendo. ¿Qué tanto tiempo tú estás pasando en las Escrituras? ¿Qué tanto tiempo estás buscando del Señor? ¿Qué tanto tiempo estás escudriñando su palabra? ¿Qué tanto tiempo estás realmente hojeando tu Biblia? Nunca estés esperando a que el Espíritu Santo venga sobre de ti y te impulse para poder hacerlo. Jamás va a pasar, hermano. Espíritu Santo, si has creído, mora en ti. Y por obvia necesidad, el Espíritu Santo, Dios nos dijo que nos iba a dar hambre y sed de él. Comes de la mies del Señor. Porque si no estás comiendo diariamente, hermano, no solamente que leas, realmente espigues la palabra de Dios, realmente te inclines y te cueste realmente buscar la palabra y la revelación de Dios a través de Cristo. No solamente que se lea. En el versículo 8 y en el versículo 9, hermanos, va a decir que vos le va a decir a Ruth. Ahora vos dirige su atención hacia ella y le va a decir: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criados. Mira bien el campo que siguen y síguelas. Y yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Qué podemos ver? Vos recibió el testimonio de Ruth por labios del mayordomo. Ella es aquella abuelita que llegó con moñito. Estas palabras, hermano, tuvieron que haberle traído a memoria al momento en el cual ellas entraron a la ciudad. Que dice la Escritura en el capítulo 1, en el versículo 19, que cuando ellas llegaron, la ciudad se conmovió. ¿Sí? Ellos lo conocían. Era una familia rica, porque vos era un hombre rico.
Por lo tanto, la conocía a Noemí, en este caso a Ruth que llegó con él. Él sabía de quién estaba hablando. Él la va a acoger de manera afectuosa y le va a decir, hija mía. Hay un comentario, hermanos, en donde dice que Booz se cree que era un hombre ya mayor, aproximadamente más o menos de la edad de Noemí. De Noemí debemos de saber que ella decía que ya no podría tener hijos. ¿Por qué? Obviamente ya no tenía hijos en el vientre. Entonces, aproximadamente era de la edad de Noemí, era un hombre mayor. Pero este Booz le va a proveer de un lugar seguro para seguir espiando y le va a establecer los límites de su propiedad para que no salga de él. Además, la va a poner junto a sus criadas. No la va a poner con sus criadas, la va a poner junto a sus criadas. Esto, hermanos, lo dice junto, es interesante. ¿Por qué? Porque ella iba a tener un lugar especial. ¿Sí? Versículo 9 nos va a decir que va a soportar, esta conjetura en la que Ruth debe de mantenerse junto a sus criadas, pero no con ellas. Y por otro lado, Booz le va a dar órdenes a los hombres que están ahí para que no la molesten. Esta palabra molestar, hermanos, quiere decir tocar. Entonces el significado es, por lo tanto, Booz le va a dar órdenes para que los criados no la toquen. Acuérdense, ella es una mujer joven que está en el campo con hombres detrás de los segadores, y es el tiempo de los jueces. La inmoralidad, ¿sí? Puede ser que alguno la tome, a la fuerza, obviamente. Eso dice el mandato directo de él, no la tome. También él se va a comprometer, hermanos, con poder satisfacer su ser. Ella literalmente ha llegado y ha puesto y entregado su vida, si así lo vemos, en las manos de Dios. O se va a encargar de toda esta labor, de toda la labor que ella está pasando. Versículo 10. Dice ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? La esperanza con la que Ruth salió de la casa de Noemí, hermanos, en el versículo 2, ahora va a tener sentido. Vos era aquel hombre ante quien iba a hallar gracia, pero mayormente nosotros debemos de ver que es el Dios en quien ha puesto sus esperanzas. Por lo tanto, en quien realmente halló gracia fue delante de Dios. Y esto se vio y se manifestó a través de los ojos de Dios. Ella estaba agradecida, ya que su condición de extranjera le dio un lugar en la nación de Israel. Y recordemos, hermanos, si ustedes recuerdan la Escritura, que hubo un momento en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en donde Dios había dicho que los moabitas, el pueblo de Moab, jamás iba a entrar, ¿dónde? En las moradas del pueblo de Israel. ¿Cómo es que entonces cómo es que entonces Ruth estaba ahí? Parece que también la palabra dijo que hasta la 10ª generación. Y hasta la 10ª generación es un tiempo en el cual Dios nos está hablando de que a partir de esa generación, Ruth entonces era la 11ª generación, porque ella entonces sí pudo entrar con la nación de Israel. La promesa de Dios se cumple, hermano. Y era la manera en la cual Dios empezaba a obrar para poder manifestar y poder injertar al pueblo gentil en donde estamos tú y yo, y donde hemos sido llamados para salvación, hermano. Un comentario de Carson acerca de 2:10 cuando ella pregunta ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Él lo interpreta de esta manera. Dice, ¿por qué has mirado a alguien quien generalmente uno no se fija? Si tú consideras estas palabras, hermanos, que cambian. Porque esto es realmente hermoso. Porque no es vos quien ha visto el fin, es Dios. Ese Dios eterno es quien ella puso su confianza, ya que solo Él puede ver a aquel en quien generalmente uno no se fija. Solo Él puede mirarnos, hermanos.
Cuando nosotros somos invisibles ante los ojos de los hombres, de allá afuera, hay uno que sí nos ve. Hay uno que sí nos considera. Y ese uno es Dios, hermano. Dios miró su aflicción y fue librada. ¿Y por qué es que fue librada? Porque de su ley, no se había olvidado. Ruth salió, hermanos, dijimos, con la esperanza en Dios y su palabra. El versículo 11 va a decir de esta manera, respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de su marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Las noticias de ellas, hermanos, cuando regresaron a Belén, obviamente dijimos que impactó a la nación de Israel. Vos conoce esos acontecimientos, le fueron informados. Ella es Ruth, la moabita. Dijo, ella es la que llegó sin marido, la que se encomendó en los brazos de Dios, la que puso su confianza y obró en la fe salvífica que solamente Dios puede dar y poderlas añadir a la nación de Israel. Al ser un hombre de fe, vos, hermanos, obviamente todo esto va a tener sentido. ¿Por qué? Porque él conoce la historia de su pueblo. Y cuando mira a Ruth, puede ser que en su mente le esté llegando el testimonio de Abraham. ¿Qué es lo que le dijo a Abraham? Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a una nación que yo te mostraré. Ruth hizo prácticamente lo mismo. Vos tiene en mente esta obra. Cuando el Señor le pide salir y le pide dejar a su nación. Ella puso a habitar con su suegra antes de volver con sus padres, antes de volverse a sus tradiciones en Moab. Ruth había tomado la mejor decisión que puede tomar una persona en esta vida: confiar y creer en Dios. Es la mejor opción que ella pudo hacer. En este acto de palabras se empiezan a manifestar, hermanos, aquellas promesas que Noemí había dicho sobre Ruth. Que el Señor tenga misericordia de ti, en el versículo 8:1-8. Haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Bendecir a nuestros prójimos, hermano, tiene gran bendición, cuando realmente creemos, porque Dios nos olvida. El versículo 12, el versículo 13, lo que va a hacer vos es apelar a aquel que le ha dado las promesas. ¿Quién se las dio? ¿En quién ha confiado? En Dios. ¿Quién es el que le debe de dar el pago? Dios. Por lo tanto, vos le va a decir en el versículo 12, el Señor recompense tu obra. ¿Sí? Es decir, que Él te dé el pago completo por tu obediencia. Ahora ella forma parte de esta nación espiritual del reino de los cielos. Puede acercarse confiadamente y encontrar abrigo bajo las alas del Dios Altísimo. Solo aquellos que han aprendido a confiar en el Señor, hermanos, son los que pueden refugiarse bajo este Dios omnipotente. Porque el que habita al abrigo del Altísimo, dice la Escritura, morará bajo la sombra del Omnipotente. La manifestación de la gracia de Dios, hermanos, fue completa, ya que en sus palabras, Ruth recibió el consuelo inmediato. Y por su voz es que su corazón fue transformado. Ella traía una angustia, había traído una pérdida, tenía que trabajar, pero ahora Dios había arreglado todas esas cosas, para que su angustia en sus manos ya no turbara su corazón, sino que ahora Dios fuera el que arreglara la situación. Dios puso a esta mujer con voz y Dios suplió toda su necesidad. Así, hermano, como tú hoy, ¿dónde estás? Donde estés, si estás ahí, Dios está supliendo cualquier necesidad, cualquier necesidad. Él lo está haciendo. El hecho de que hoy estemos aquí, hermano, quiere decir que Dios está supliendo esas necesidades que tenemos. Porque Ruth salió, hermano, salió solamente esperando poder hallar ¿qué? Espinas. Espinas, hermano. No sabíamos cuánto iba a hallar, pero halló. Dios se encargó de darlo. En el versículo 14 dice que Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan
y moja tu bocado en el vinagre. Ella se sentó a los segadores y él le dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Las promesas se están haciendo manifiestas. Ella, hermanos, se sienta a la mesa, queda totalmente satisfecha. Y ahí pudo haber dicho, ahora entiendo por qué a esta casa, por qué a esta ciudad te llaman Belén, casa de pan. He sido confortada por la palabra de Dios, por el pan espiritual. Y ahora mi hambre ha sido saciada, completamente saciada, por las manos de mi Dios a través de este hombre. No solo, hermanos, va a satisfacer su hambre física, sino que también va a traer consuelo y alivio al alma. Tanta es la bendición de Dios, hermanos, que aún este alimento físico lo pudo llevar a su casa. ¿Para qué? Para poderlo compartir junto a su suegra, pero mayormente para poder compartir el verdadero pan que viene del cielo. Es decir, contarle a su suegra la providencia de Dios que Él había dado al poderla poner en la tierra donde venía a estar. Ese es el verdadero pan, hermano. El versículo 15 al versículo 16 dice la Escritura: luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergüence. Y dejarán caer también para ella algo de los manojos, y la dejaréis para que lo recoja, y no la reprenda. Ruth, hasta ese momento, cuando comió y se sintió satisfecha, pudo haberse ido y terminar su día laboral, llegar a la casa de su suegra y poder descansar para darle estas buenas nuevas. Sin embargo, hermanos, nos dice que se levantó y continuó aspirando. Su fe y su obediencia habían traído el favor y la manifestación de Dios a su vida. Ahí es donde Ruth había encontrado a Dios, espigando, laborando y buscándolo en todo momento. Ella quería seguir viviendo y experimentando esa gracia en donde lo había encontrado. Vos, hermanos, va a cumplir su petición. ¿Recuerdan cuál era su petición del versículo 7? Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y vos va a decir: déjenla que junte con los segadores entre las gavillas. Pero no solamente eso, hermano, sino que el mismo vos va a manifestar el verdadero espíritu de la ley. ¿Por qué les digo esto? Porque vos le va a dar más allá de lo que la ley le estipulaba. Acuérdense que Ruth sabía que los alimentos o las espigas, cuando fueran detrás de los segadores, ellos tenían que dejar algo. Vos le cumple eso. Y también le da inclusive más de lo que ella pidió. Es decir, vos le está dando más de lo que la ley de Dios exige. Y no es esto mejor, como dijo nuestro Señor Jesús. El que te pida, dale. ¿Sí? El que te pida llevar contigo alguna carga, dice, que te pida llevar una milla, ve con él, 2. Que realmente demuestra el espíritu de la ley. Y eso es lo que vos estás haciendo. Le está dando más de lo que realmente merece. En el versículo 16 va a decir esto: dejaréis caer algo de los manojos, es decir, a propósito, hermanos, para que los recojan. Su bendición no solo era para ella, sino también para nosotros. De aquella que en algún momento dejó de pedir que se le llamara Mara, y a quien en su angustia señaló a Dios como aquel que le había puesto en amargura y aflicción, ahora tendría que retractarse. Que antes su ojo no vio, ahora, hermano, a través de Ruth, lo está entendiendo. Aun cuando no somos conscientes, hermano, de Dios en nuestras vidas, debemos de entender que Él está presente. Puede manifestar su voluntad en un simple acto tan pequeño, decimos, como espigar. Hasta las manifestaciones mayores, como llevar manojos enteros a la casa, en este caso. Hermano, confía en el Señor. Cualquiera que sea tu situación, Él está así. Él está orando. Solo considera su palabra. Considera solamente
su palabra, hermano, porque es la que te va a ayudar. En el versículo 17, hermanos, nos va a decir que Ruth recogió en ese día como un efá, y estos son como 18, más o menos, estoy diciendo, 18 o 20 kilos. Algunas traducciones lo ponen como entre 30 y 35 litros. Y esto que había recogido, hermano, era suficiente para una semana y media de alimento. La bendición de Dios no es cualquier cosa. La bendición de Dios, cuando Él abre la ventana de los cielos, es sobreabundante. Es mayor de lo que nosotros podemos imaginar. Pero considera su palabra. Porque ahí es donde, esa es la llave, hermano. La fe y la palabra de Dios es lo que te va a abrir precisamente esa parte. El versículo 18 al versículo 19, sin lugar a duda, Noemí, cuando llega a la casa, se va a sorprender por la cantidad de alimento que va a llevar. No solo eso, hermano, sino que también va a poner delante de ella la porción que le había sobrado. Pero, mayor sorpresa, hermanos, que Noemí pudo haber recibido, independientemente del alimento, es el nombre de aquel que había recibido a Ruth. Sabor de lo que Ruth estaba llevando a su boca, hermanos, no fue nada comparado con el dulce sabor de la esperanza que Dios estaba manifestando a través de su providencia. Ellas estaban puestas para ser redimidas. Porque ella le va a decir, vos es nuestro pariente. Él es el que nos puede redimir. En el versículo 20, hermanos, dice la Escritura, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que nos puede redimir. Ahora, lo que Dios va a hacer, hermanos, desde un punto de vista redentor, es que las va a rescatar. Vos es aquel pariente que puede y debe de hacer. Ella es una mujer que conoce, hablando de Noemí, que conoce a Dios. Entiende que los actos que le están sucediendo eran necesarios para que pudiese llegar ese momento. De manera providencial, hermanos, en su mente, puede que ella estuviera pensando que fue Dios quien envió el hambre a ese lugar, que fue Dios quien la sacó de su nación, que fue Dios quien las condujo a las tierras de Moab, quien fue Dios quien le arrebató la vida a estos hombres, a su esposo y a sus hijos, que fue Dios quien le dio una nuera moabita, que fue Dios quien le concedió la fe a esta mujer para poder creer en él, que fue Dios quien la hizo volver también a Belén, que fue Dios también quien envió a Ruth aquel día con la esperanza de poder hallar gracia ante los ojos de alguien, quien la condujo a esa parte del campo que le pertenecía a vos, quien había dado un buen testimonio de Ruth entre la ciudad de Belén para que él la pudiese acoger, que fue Dios también quien la invitó a comer y poder llevar esa porción de alimento a su casa. Ella sabe que es Dios quien va a suplir sus necesidades y mayormente quien ahora puede darle un redentor. Detrás de todo, hermano, está Dios. Todo esto es precisamente lo que el verdadero Dios hace con los que creen. ¿Qué tanto, hermano, de lo que hoy estás pasando puedes darle gloria a Dios y atribuirle a Él todo lo que tú estás viviendo? Debería de ser todo, porque Dios lo permite para su propia gloria. Y hermanos, debemos nosotros de considerar, porque más adelante esto es lo que va a pasar, el tema de la redención. ¿Qué tiene que ver el tema de la redención? Iba a venir, obviamente, debe de venir por un pariente. Esta redención no solamente es para Noemí y para Ruth, sino también para sus generaciones. Para esta acción de redimir
Es necesario mencionar los actos en los cuales los hombres hacían uso de este deber, porque había tres, hermanos. Esto, hermano, que voy a citar, lo tomo de las palabras del pastor John MacArthur, conforme a esta parte de la religión, y dice: el pariente cercano podía redimir uno si un miembro de la familia era vendido a esclavitud. Número 2, si la tierra había sido vendida en una situación de escasez, es decir, de pobreza. Número 3, mediante el matrimonio de Leviatán. Bajo esas tres acciones es que un pariente más cercano es que podía redimir. El hermano debería de casarse con la mujer viuda y levantar descendencia. El hijo que resultare de ese matrimonio va a tomar el nombre del difunto y así se convertiría en la heredad, es decir, la heredad iba a permanecer todavía en su propia familia. El hermano obviamente debería de estar soltero. Esto era de gran afecto, redimir, ¿sí?, al hermano, a la esposa, en este caso la viuda, era un gran afecto y era bien visto para con Dios, porque era palabra de Dios, estaban haciendo lo que ellos estaban cumpliendo lo que Dios había dicho. Oye, hermanos, si nosotros lo vemos así, obviamente pues, no es bien visto, ¿verdad? No es correcto. Entonces, aunque si se negaba al poder redimir, era objeto de menosprecio y humillación. Ustedes recuerdan que si la persona decía no, en ese momento la viuda se paraba, le quitaba el calzado y le escupía el rostro. ¿Sí? Era una vergüenza. Este acto anunciaba, hermanos, plan redentor de Dios a través de Cristo. Pues al estar esclavizados al pecado, Cristo nos redime de esta condenación. El acto de remisión de voz ejemplifica lo que más adelante Cristo iba a hacer por los hombres. El vacío que Ruth tenía ahora iba a ser llenado con la esperanza de la redención. Eso es a lo que Dios, en este caso, permitió que Ruth y Boaz se conocieran para poder redimir. De esa manera, hermano, tú debes de saber que si este acto no se hubiese llevado a cabo, la simiente de David no hubiese dado a salir más adelante. ¿Vale? Del versículo 21 al versículo 22, hermanos, dice la Escritura que Ruth la Moabita dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi sierva. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con tus criadas y que no te encuentres en otro campo. Ahora, hermanos, la bendición de la cosecha ha alcanzado obviamente un nuevo periodo. Ella llegó al momento de estar en el tiempo de la cebada. Ahora va a cambiar. Ahora viene la trilla. Todo esto tenía que haber acontecido. Todo esto, hermanos, el conocimiento en el cual Dios llegó a vos se dio en un campo, como para ello decimos a campo abierto, donde muchas veces andamos, tú y yo, o que anduvimos en un momento y en donde no éramos observados por el Señor. Ahí es donde Ruth pudo conocer a su Señor, Salvador, obviamente. Pareciera, hermanos, que no se iban a volver a ver. Pero vos le va a invitar a poder seguir estando junto a su gente, laborando. De esta manera iban a tener la oportunidad para seguirse bien. Noemí sabe lo que viene. Ella conoce lo que va a estar pasando. Por tanto, necesita también salvaguardar a su nuera. Por eso su consejo descansa en las mismas palabras de vos. Es mejor que estés con sus criadas que no te encuentres en otro campo. No sabes los tiempos. En ese momento, dijimos, eran de quienes, de los jueces. Ella también está siendo partícipe de esta bendición. Por lo tanto, también debe de cuidar, ¿verdad? Que a través de esta descendencia, dijimos, vendría nuestro Señor Jesucristo.
Versículo 23, hermanos, nos dice: estuvo pues junto con las criadas de voz, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Realmente podemos ver la obediencia de Ruth al recibir y poner por obra el consejo que había sido dado de parte de estos hombres, de voz y de María, mantenerse con su gente y acudir a la siega. No debemos de olvidar, hermanos, esto. Aún un tiempo, aún en aquellos lugares en donde aparentemente Dios no está, hermanos, Él está realmente. Él está cuidando de su creación, está cuidando de todo y tiene cuidado en cada aspecto y cada detalle que sucede. En estas últimas palabras, cuando dice que vivía con su suegra, parece que están puestas para recordarnos que ella seguía fiel a su promesa. Dios será y ella va a continuar. Hermanos, lo que nosotros podemos ver a través de este capítulo es como Ruth, ¿sí?, va a salir por el alimento. Alguien tiene que trabajar, dice por ahí. Pero ella no sale solamente por saber. Ella sale con esperanza en el poder hallar gracia ante los ojos de Dios. Y haya gracia delante de Dios. Si tú sales, hermano, debes de hallar gracia delante de Dios. Porque ahí es donde todo empieza a darse. Tal como Noemí, algunas veces Dios permite que los hombres vivan adversidades. Acuden a estrategias o métodos para poder aprender a soltar aquello que los lastima y se olvidan de poder confiar en el Dios verdadero. Puede ser que la familia sea un apoyo, pero la pregunta es: ¿durante cuánto tiempo? La única respuesta ante cualquier situación que el hombre atraviesa es la bendita palabra de Dios. Ella tiene solución a cualquier tema en este mundo, hermano. Porque esta palabra no es de este mundo. Esta palabra te ha sido enviada desde el cielo. Este informe de la palabra de Dios no nació en este mundo, hermano. Esta palabra se originó en el cielo, en el consejo eterno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta palabra, por lo tanto, tiene poder para poder llamar a aquellos, ¿sí?, que han de ser salvos. Sé y conozco que muchas veces has espigado en el campo de este mundo. Regresas a casa cansado, agobiado y cargado de pecado. Debes de saber que el dueño de esta tierra es un capataz que golpea a los hombres con el látigo de la esclavitud, ¿sí?, que se llama pecado. Esta razón es que el Señor se ha provisto de mejores campos, donde la confianza y seguridad en Dios manifestados a través de la fe producen lo necesario para cada persona. Esos campos son los de Dios, hermano. Su campo principal se llama la palabra de Dios. En ella hay suficiente alimento para que puedas ir y puedas estar espigando todo el tiempo que tú quieras. Sabe de antemano que debes de recogerlo de rodillas. Y obviamente debes de sustentarlo en tus manos para que sus páginas sean pasadas, cada una de ellas, con un corazón en la fe. Si te encontraras con el dueño, que se llama el Cristo, así como el encuentro de vos y Ruth, no fue casualidad, sino providencia de Dios. De la misma manera, nuestro encuentro con Cristo, hermanos, no es casualidad. Tú no estás aquí por casualidad. Aquí no te han hablado de Dios por casualidad. Tú no sabes de las cosas eternas de Cristo, su poder, y del poder que Él tiene sobre el pecado por casualidad. Estás puesto para una obra mayor en Dios. Si hoy estás aquí, hermano, no es casualidad, amigos. Es porque algo en esta semana puede ser que haya pasado y el Señor tiene la respuesta. Solo, lo único que debes de hacer es seguir, espigar, así como Ruth. Sigue espigando su palabra. Sigue leyendo su palabra. Sigue orando y meditando su palabra. Aun si los hombres te desprecian o te consideran menos,
Así como aquel hombre le dijo a Booz, es Ruth la moabita, sabe que ha sido puesto en las manos de Cristo, y su testimonio de Cristo acerca de ti es el que realmente te debe de importar, no el de los hombres. No, no el de los hombres. ¿Por qué? Porque contra el que has pecado es contra Dios, y a él has de volver en arrepentimiento. Por lo tanto, ocúpate de estar bien con Dios y con su Cristo, porque Él es el verdadero testimonio, hermano. Y si el Padre ha dicho que eres suyo, si Él le ha dicho que le perteneces, entonces Cristo no te extrañará, hermano, porque nada te puede arrebatar de sus manos. Nada en este mundo te puede quitar. Ruth no descansó ni un momento en estar esperando. Por tanto, tienes ejemplo. Por ahora deben de ser las escrituras reveladas por la obra del Espíritu Santo, para que ellas te muestren a Cristo y en ellas puedas mirar al Padre. Tal vez, hermano, te preguntarás, bueno, ¿por qué a mí? La respuesta es sencilla, hermano, porque te amó, porque tuvo misericordia de ti. Dios te miró a través de los ojos de su Hijo unigénito, así como Dios miró a Ruth, ¿sí? A través de los ojos de Booz, cuando generalmente nadie te miraba. Él tuvo compasión de ti. Si has creído, debes de recordar, guardar tu testimonio, hermano. Ruth jamás mencionó lo que ella había hecho, aun cuando pudo hacerlo. Sin embargo, el testimonio de ella lo tenía toda una nación, porque la conocía. Más adelante, vos vas a decir, ahora sé que eres mujer piadosa. Y este es el mismo testimonio que debemos de tener nosotros, hermanos, como hermanos en Cristo. Que nuestro testimonio, hermano, pueda estar en los labios de mi otro hermano. Que hablen aquellos realmente, quienes verdaderamente nos conocen. En el Señor, obviamente. Que nuestro testimonio sirva de ejemplo para aquellos con quienes caminamos con Cristo. Tu confianza debe de ser en Dios a través de la obra de Cristo. Quienes reciben el don de la fe saben a lo que me refiero. Dudo que alguno de ustedes no haya recibido testimonio en su corazón acerca de la consolación de Dios. Sigue sumergido en la adversidad y en las consecuencias del pecado, entonces, ¿en quién has creído? No puedes habitar bajo las alas del Omnipotente y seguir abrazando una vida de pecado y vivir bajo el regazo de su cuidado. Obviamente implica confianza y seguridad. Pero si no cuentas con esto, es entonces porque no conoces a este Dios. No sabes en qué piso, en qué campo estás pisando. El que ha dicho al que cree, todo le es posible. La pregunta es, ¿has creído? Porque si has creído, sabes dónde están tus pies. Sabes quién te trajo ahí. Sabes quién te hizo morar. Así como Ruth se levantó a seguir espigando en el campo de Booz, los lugares en donde el Señor se nos presenta deben de ser nuestros refugios espirituales para poder mantenernos más y más cerca de su presencia. Unas personas, hermanos, cuando son atendidas sus súplicas, consideran que se encuentran en mayores planos espirituales porque han sido escuchados. Se quieren mover de ese lugar creyendo que ya es insuficiente lo que les están dando. Lo importante aquí es considerar que las mayores bendiciones de Dios comienzan en actos pequeños, como espigar solamente. Hermano, si hoy has hallado satisfacción en la palabra de Dios hacia tu espíritu, así como Ruth, no olvides llevar algo a la mesa de aquellos a quienes puedes. No se diga que en la casa del Señor no hay pan. Al contrario, que pregunten, ¿dónde lo conseguiste? ¿Quién te lo ha dado? Y confiadamente puedes responder, lo he hallado habitando bajo la providencia de Dios. Porque Él me llevó a ese lugar y me dio el pan que necesitaba y me hizo degustar lo que yo quería. Salí de casa, pero nunca imaginé qué es lo que me daría y ahora lo traigo aquí, delante de ti. Anda, come, porque es pan del cielo. Este pan quita el amargo sabor que este mundo ofrece a los hombres sin fe.
y les otorga el dulce sabor del Evangelio, hermano. Este pan se perfecciona una vez que está en el paladar de aquellos que lo saben comer. Su verdadero sabor se desprende cuando lo hayas aceptado y lo hayas ingerido. Tal es el perdón y la salvación de Jesucristo para los hombres. Él es quien nos aparta del amargo sabor del pecado que este mundo ofrece. ¿Cómo? A través de su Evangelio. Una vez que lo recibes, que lo crees y lo aceptas y vives para Él, su verdadero sabor se desprende cuando realmente tus ojos miran a Cristo camino al Calvario y en aquella cruz donde fue crucificado. Ahí es cuando el verdadero pan empieza a tomar su sabor. ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Porque el hombre natural, hermanos, como dijimos en la parte del hombre que redime, está casado, está vendido y está esclavizado al pecado. Por lo tanto, debe de intervenir la muerte para el rompimiento de ese yugo y abandono del pecado. Cuando el hombre confía en la esperanza redentora de Cristo, entonces es transformado, es cambiado, es mudado totalmente y es puesto en las manos de otro reino. Ahora ya no pertenece a este mundo en el cual el pecado reina, sino a aquel en donde Cristo gobierna. Solo Cristo puede redimirnos de nuestra condenación. Es el único que puede salvarte. Él es aquel que fue enviado para unirnos a Él mediante el vínculo de la fe. Y presentarnos, obviamente, como una esposa limpia y santa delante del Padre. Hermano, conclusión. El mensaje es claro. Te conviene ser visto como parte del pueblo de Dios. Pero no solo que estés en este lugar, en la iglesia, sino que realmente te comportes como un hijo de Dios. No te dejes ser hallados en otros campos. A Rusia le dijo, te conviene que te quedes en estos campos. Bueno, te conviene que te quedes en estos campos, donde la palabra de Dios es estudiada. Que coseches la mies que Dios te está dando y que trabajes por lo que Dios te ha dado. El ojo de Dios lo ve y lo conoce todo, hermano, y sabe si tu corazón se está brincando, está paseando, o está dando una vista a los campos del mundo. Él lo sabe, Él lo considera. Por lo tanto, tú también consideras. ¿Cuánta necesidad existe que como cristianos atendamos el consejo de Dios manifestado en su palabra? Al igual que Ruth, no debemos de olvidarnos de nuestros deberes, sino por el contrario, alinearnos a los propósitos de Dios. Necesitamos recordarnos constantemente quiénes éramos y lo que Dios ha hecho a través de Cristo en nosotros. No intentemos cambiar nada por nuestra propia cuenta. Encomendemos nuestras vidas a su sabio consejo, porque en él, hermanos, está la sabiduría. Recuerda que el Señor es Dios y que no hay nada ni nadie que se niegue a sus designios. Ellos se manifiestan en la creación, en cada persona, todo tiempo y en todo lugar. Él está ahí, hermano. Solamente espera, cree, confía, vive bajo la providencia de Dios.